Me llamo Javier, tengo 44 años y hace 6 meses, mi esposa me entregó los documentos del divorcio dentro de una elegante carpeta de cuero. Ni siquiera fue capaz de sostenerme la mirada. Según ella, mi sola presencia ya no encajaba con la imagen sofisticada que quería proyectar. Resulta increíble pensar que puedes dedicar 15 años de tu vida a impulsar los sueños de otra persona, convertirte en el apoyo silencioso que sostiene cada uno de sus logros, y terminar siendo apartado como un objeto viejo que desentona con la decoración de una vida nueva. Ella no decía haberme dejado por otro hombre. Insistía en que el verdadero motivo era diferente. Lo que realmente perseguía era el prestigio. Le avergonzaba que sus nuevas amistades, mujeres acostumbradas desde siempre al lujo y a los círculos exclusivos, descubrieran que su esposo no era un famoso empresario tecnológico, sino alguien que siempre creyó en el esfuerzo, la discreción y el trabajo bien hecho. Incluso cambió su apellido en las redes sociales antes de que el divorcio fuera oficial. Me eliminó de su historia con la misma facilidad con la que alguien borra un pequeño error. Lo que nunca comprendió es que quien intenta esconder desesperadamente su pasado suele dejar su futuro expuesto. Ella soñaba con una vida basada en apariencias, reconocimiento y lujo. Yo decidí permitir que la consiguiera, aunque el precio terminaría siendo mucho más alto de lo que imaginaba, y su nuevo entorno jamás podría ignorarlo. Lucía y yo nos conocimos cuando apenas teníamos dinero, pero nos sobraban ganas de salir adelante. Compartíamos un pequeño apartamento con goteras y muchas ilusiones. Durante más de 10 años funcionamos como un verdadero equipo. Yo trabajaba en consultoría técnica, una profesión bien remunerada, aunque completamente alejada de los reflectores. Siempre me dediqué a resolver problemas complejos, sin buscar reconocimiento. Mi satisfacción estaba en que todo funcionara correctamente, aunque nadie supiera quién había hecho posible ese resultado. Ella, en cambio, tenía una facilidad extraordinaria para comunicarse y una elegancia natural que siempre admiré. Cuando decidió abrirse camino en el competitivo mundo de las relaciones públicas para marcas de lujo, fui el primero en animarla a abandonar su empleo y apostar por aquello que realmente deseaba. Durante 3 años, asumí todos los gastos de la casa. Financié su posgrado, cubrí los viajes donde podía establecer contactos profesionales y hasta renové por completo su guardarropa porque, según ella, en ese ambiente la imagen abría muchas puertas. Nunca me molestó hacerlo. Consideraba que sus logros también eran los míos. Éramos Javier y Lucía, dos personas que habían empezado desde abajo y caminaban en la misma dirección. Al menos eso era lo que yo creía. La transformación no ocurrió de un día para otro. Fue lenta, casi imperceptible al principio. Lucía consiguió un puesto directivo en una importante consultora que administraba clientes con enormes patrimonios. Poco a poco, nuestras noches de pizza y películas fueron reemplazadas por cenas elegantes, eventos exclusivos y reuniones donde, curiosamente, yo nunca tenía lugar. Al principio siempre encontraba una explicación. Decía que aquellas cenas eran solo para el equipo comercial, o que me aburriría escuchando conversaciones sobre moda, joyería o negocios. Como confiaba plenamente en ella, aceptaba quedarme en casa. Me encargaba de las cuentas, del orden y de todo lo necesario para que, al regresar, encontrara tranquilidad y pudiera seguir brillando en su carrera. Sin darme cuenta, terminé convirtiéndome en el soporte invisible de su éxito. Mientras ella recibía reconocimiento y aplausos, yo sostenía desde las sombras todo aquello que permitía que su vida funcionara. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles difíciles de ignorar. Cuando nos cruzábamos con compañeros de su trabajo, ya no me presentaba como su esposo. Algunas veces decía que era un antiguo compañero de universidad. Otras simplemente evitaba cualquier presentación, fingiendo estar ocupada mirando su teléfono. La ropa que durante años había sido práctica y de buena calidad, ahora le parecía demasiado sencilla. Mi automóvil, confiable y perfectamente funcional, comenzó a convertirse, según ella, en un inconveniente para ciertos lugares que frecuentaba. También apareció un grupo de amigas al que llamaba el Círculo de Diamante. Eran mujeres que parecían evaluar el valor de una persona según el reloj que llevaba en la muñeca o el tamaño de su patrimonio. Lucía estaba completamente decidida a formar parte de ese mundo y cada día parecía necesitar más su aprobación. Nunca olvidaré una noche, pocos meses antes de que todo terminara. Había preparado una cena especial para celebrar nuestro aniversario. Llegó mucho más tarde de lo previsto, con un perfume nuevo que jamás había visto antes. Se sentó frente a mí. Apenas probó la comida y me observó con una expresión que mezclaba compasión y distancia. Me contó que sus amigas le habían preguntado por qué nunca llevaba a su esposo a las reuniones que organizaban en una casa de campo.
Sin rodeos confesó que les había dicho que yo pasaba gran parte del tiempo viajando por Europa debido al trabajo. No quería que me conocieran. Después, añadió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. No era falta de cariño, decía. Simplemente, según ella, yo ya no encajaba en la imagen que necesitaba proyectar. Creía que su nueva posición exigía una presencia distinta a la mía y que mi forma sencilla de vivir hacía que ella pareciera menos importante frente a su nuevo círculo. En ese instante comprendí que algo esencial se había roto. Yo seguía siendo la misma persona que estuvo a su lado cuando no tenía recursos, cuando todo eran incertidumbres y proyectos. Pero ahora mi presencia representaba un recuerdo incómodo de un pasado que ella quería borrar por completo. Yo era el vínculo más evidente con esos comienzos que intentaba dejar atrás. Poco después empezó a dormir en la habitación de invitados. Decía que necesitaba tranquilidad para concentrarse en sus proyectos profesionales. Las conversaciones entre nosotros dejaron de ser personales y se redujeron a cuestiones prácticas: pagos, horarios, encargos domésticos y pequeñas decisiones cotidianas. La cercanía desapareció casi por completo, sustituida por una frialdad que parecía extenderse por toda la casa. Mientras tanto, yo observaba cada cambio con la misma paciencia con la que analizaba los sistemas complejos en mi trabajo. Cada gesto, cada silencio y cada decisión empezaban a formar parte de un patrón cada vez más evidente. Sabía que algo importante estaba por suceder. Sin embargo, mi dignidad no me permitía mendigar un afecto que ya había desaparecido. Lucía se sentía invulnerable. Su sueldo había aumentado considerablemente, recibía importantes bonificaciones y su confianza crecía al mismo ritmo que sus ingresos. Poco a poco comenzó a convencerse de que estaba por encima de nuestra historia, de los sacrificios compartidos y de las promesas que alguna vez habíamos hecho juntos. Lo que ella nunca llegó a comprender era que yo conocía cada detalle de la imagen que había construido. Sabía perfectamente sobre qué base se sostenía su éxito, porque durante años fui quien ayudó a levantar cada una de ellas. Mientras Carmen dedicaba horas a elegir el bolso perfecto para impresionar a su exclusivo grupo de amigas, yo empezaba a notar pequeñas contradicciones en todo lo que contaba sobre su trabajo. La arrogancia tiene un defecto. Hace que las personas dejen de prestar atención a los detalles, y precisamente los detalles siempre habían sido mi especialidad. Seguí allí, convertido en un esposo invisible. Para ella, yo era un hombre demasiado común, alguien sin brillo ni importancia. Decidí observar en silencio hasta descubrir hasta dónde sería capaz de llegar con tal de eliminarme de su nueva vida. La tensión dentro de la casa podía sentirse en cada habitación. Todo parecía en calma, pero era evidente que esa tranquilidad no duraría mucho. El desenlace llegó un martes por la tarde. No hubo discusiones, ni lágrimas, ni una sola muestra de arrepentimiento. Carmen entró en casa con una serenidad inquietante, dejó una elegante carpeta de cuero sobre la mesa del recibidor y me pidió que nos sentáramos. Su tono era completamente frío, casi profesional, como si estuviera poniendo fin a un acuerdo sin importancia. Me explicó que nuestra relación ya no tenía lugar en la vida que estaba construyendo. Según ella, yo me había convertido en un obstáculo para su futuro. Sin embargo, lo que realmente me golpeó no fue escuchar la palabra divorcio, sino la explicación que vino después. Me confesó que sus amigas preguntaban constantemente por mí y que cada vez le costaba más sostener la historia que había inventado. Les había dicho que yo era un consultor internacional que pasaba la mayor parte del tiempo viajando, pero temía que algún día apareciera en uno de sus eventos y descubrieran quién era realmente. Admitió, sin el menor pudor, que le avergonzaba presentarme porque, según ella, yo no transmitía la imagen que esperaba su nuevo entorno. Decía que necesitaba compartir su vida con alguien que estuviera a la altura de su nueva posición, y no con una persona satisfecha, con una existencia tranquila y sencilla. Aquella palabra, vergüenza, quedó suspendida entre nosotros. Mientras ella hablaba, mi mente regresó a todas aquellas noches en las que permanecía despierto, revisando informes para que pudiera destacar frente a sus superiores. Recordé también cuando vendí mi automóvil años atrás para financiar la primera gran campaña que impulsó su carrera. Ella ni siquiera levantaba la vista hacia mí. Estaba más pendiente del reloj de lujo que llevaba en la muñeca que de todo lo que habíamos construido juntos. Después deslizó hacia mí una propuesta de reparto que rozaba lo absurdo. Pretendía quedarse con el apartamento, a pesar de que yo había financiado la mayor parte de su compra, además de conservar prácticamente todos nuestros ahorros. Su argumento era simple: ahora ganaba mucho más dinero y necesitaba mantener el nivel de vida al que se había acostumbrado.
Los días que siguieron fueron una demostración de hasta dónde puede llegar una persona cuando decide borrar su pasado. Carmen no solo quería terminar el matrimonio, quería hacer desaparecer cualquier rastro de mi existencia para consolidar la imagen perfecta que había vendido a su nuevo círculo social. Una tarde regresé del trabajo y encontré todas mis pertenencias amontonadas en bolsas de plástico frente a la puerta del edificio. Había cambiado la cerradura sin avisarme. Intenté llamarla varias veces, pero únicamente recibí un breve mensaje. Decía que no montara un espectáculo y que cualquier asunto debía tratarlo con su abogado. Ver mi ropa, mis libros y los recuerdos de tantos años apilados en el pasillo, mientras algunos vecinos observaban la escena en silencio, fue el momento en que entendí que ya no quedaba nada por rescatar. No reaccioné con gritos ni impulsos. Lo que sentí fue algo mucho más frío. Una determinación silenciosa comenzó a ocupar el lugar donde antes estaba la tristeza. Pocos días después, supe, gracias a un conocido común, que estaba organizando una gran celebración en un exclusivo club privado. Había contado a sus nuevas amistades que, por fin, se había librado del peso que la frenaba y que ahora podía aspirar a relacionarse con personas de su mismo nivel. Aquello ya era suficientemente ofensivo, pero descubrí algo que me indignó todavía más. Estaba utilizando la red de contactos y la base de datos profesional, que durante años habíamos organizado juntos para fortalecer su imagen. Se atribuía logros que nunca fueron exclusivamente suyos, y exageraba constantemente el alcance de su patrimonio para impresionar a quienes la rodeaban. Mi silencio se había convertido en la herramienta perfecta para sostener todas esas historias. Ella estaba convencida de que, por mi carácter reservado, aceptaría cualquier condición y desaparecería sin hacer ruido. Durante un tiempo viví en un pequeño apartamento de alquiler con lo imprescindible, mientras ella llenaba las redes sociales de fotografías, brindando en restaurantes exclusivos, junto a personas que despreciaban a cualquiera que no compartiera su estilo de vida. Un día encontré una entrevista en una revista local dedicada a la vida social. Allí aparecía posando en el salón de la casa que habíamos decorado juntos, atribuyéndose completamente el mérito del diseño y del éxito que había alcanzado. En la entrevista aseguraba que siempre había sido una mujer independiente y que su mayor talento consistía en rodearse de las personas adecuadas. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Era como si nunca hubiera formado parte de su historia. Sentado frente al pequeño escritorio de mi nuevo apartamento, encendí el ordenador y abrí una serie de archivos que ella jamás imaginó que volvería a revisar. Durante años no solo administré nuestras finanzas, también me ocupé de toda la infraestructura tecnológica de la consultora personal que había creado. Carmen siempre consideró esos asuntos demasiado aburridos para prestarles atención. Nunca cambió las contraseñas, nunca revisó los accesos y jamás se interesó por comprender cómo funcionaba realmente su propio negocio. Estaba convencida de que yo era demasiado simple para representar una amenaza. Fue el error más grande que podía haber cometido. Poco después, vi un video publicado por una de sus amigas. Entre risas comentaban que seguramente su ex ahora vivía en algún barrio alejado, alimentándose de comida congelada y lamentándose por lo ocurrido. Convertir mi situación en motivo de burla parecía divertirlas. Mientras ellas se entretenían con esos comentarios, yo analizaba documentos mucho más importantes. Y fue entonces cuando encontré algo que cambió por completo mi manera de ver la situación. La ambición de Carmen la había llevado a cometer errores muy graves. Revisando cuidadosamente la información financiera, descubrí movimientos que no encajaban. Para mantener la apariencia de una vida mucho más costosa de lo que realmente podía permitirse, había empezado a utilizar recursos de algunas de sus clientas, sin que ellas lo supieran. Comprendí entonces que el verdadero miedo de Carmen nunca había sido perderme a mí. Lo que realmente la aterraba era volver a la vida de la que tanto intentaba escapar. Ese temor constante la había llevado a actuar con exceso de confianza y a dejar demasiadas huellas. Me quedé observando la pantalla en completo silencio. La tristeza había desaparecido. Solo quedaba una calma absoluta y una determinación tan precisa como el trabajo que había realizado durante toda mi vida. Ella había elegido una vida basada en las apariencias, el prestigio y la aceptación de un exclusivo círculo de personas adineradas. Decidí que tendría exactamente lo que tanto deseaba, pero también me aseguraría de que todos descubrieran quién era realmente la mujer que admiraban. Expulsarme de mi propia vida fue el impulso definitivo. Me dejó fuera como si no valiera nada, convencida de que ya no representaba ningún peligro. Nunca imaginó que precisamente la persona que había despreciado conservaba las piezas necesarias para desmontar todo el mundo que tanto esfuerzo le había costado construir.
Me instalé en un apartamento pequeño y sencillo. No necesitaba grandes comodidades. Toda mi energía estaba concentrada en otra cosa. Mi mente, acostumbrada durante años a resolver problemas complejos, empezó a trabajar con una precisión que jamás había aplicado a asuntos personales. Isabel siempre creyó que yo era únicamente un consultor técnico, alguien que solucionaba problemas sin importancia. Lo que nunca entendió es que quien conoce el funcionamiento interno de un sistema también sabe exactamente cuál es el punto más vulnerable y cuándo intervenir para que todo deje de funcionar. No buscaba una reacción impulsiva, buscaba un derrumbe completo. El primer paso fue contactar con un viejo amigo especializado en delitos financieros. Era un abogado meticuloso que solo necesitaba una cosa para involucrarse: pruebas sólidas. Le entregué una copia de toda la información que Isabel había dejado almacenada durante años en mi servidor personal. Su exceso de confianza la llevó a pensar que eliminar algunos archivos de su portátil bastaba para borrar cualquier rastro. Lo que ignoraba era que, por costumbre profesional, había configurado copias de seguridad automáticas de toda nuestra infraestructura digital mucho antes de que aparecieran los problemas entre nosotros. Allí estaban los correos electrónicos, las facturas duplicadas y, sobre todo, los registros de múltiples transferencias que nunca deberían haber existido. Descubrí que utilizaba recursos pertenecientes a algunas de sus clientas para financiar un estilo de vida mucho más costoso del que realmente podía sostener. Con ese dinero pagaba regalos exclusivos, cenas elegantes y todo aquello que necesitaba para seguir impresionando a las personas de las que buscaba aprobación. Era una cadena de engaños sostenida únicamente por la necesidad de aparentar. Mi estrategia era sencilla. No iba a desgastarme peleando por el apartamento ni por los bienes materiales. Dejé que creyera que estaba ganando cada etapa del divorcio. Mientras ella celebraba cada concesión como una victoria, yo dirigía toda mi atención hacia el llamado círculo de diamante. Pronto descubrí algo todavía más interesante. La figura más respetada del grupo era Patricia, una mujer con una enorme influencia social y un patrimonio construido durante generaciones. Sin saberlo, era una de las principales víctimas de Isabel. Había estado pagando cantidades desproporcionadas por supuestos servicios de consultoría que, en muchos casos, nunca llegaron a realizarse. Ese dinero terminaba financiando precisamente el estilo de vida que Isabel necesitaba para seguir aparentando pertenecer a ese entorno exclusivo. Durante varias semanas reuní documentación con absoluta calma. Analicé contratos, comprobantes, movimientos financieros y cada detalle que pudiera demostrar cómo funcionaba todo el mecanismo. No se trataba únicamente de dinero. Lo verdaderamente grave era la traición a la confianza de personas que daban un enorme valor a la lealtad dentro de su propio círculo. Cuando mi abogado revisó toda la información, me explicó que utilizar esas pruebas durante el proceso de divorcio probablemente mejoraría mucho mi situación económica, pero el dinero nunca fue mi objetivo. El dinero puede recuperarse. La confianza y la reputación, en cambio, son mucho más difíciles de reconstruir. Quería que Isabel experimentara la misma sensación que intentó hacerme sentir durante meses. Quería que descubriera lo que significa perder el respeto precisamente delante de aquellas personas, cuya aprobación había colocado por encima de todo. Mientras tanto, también reconstruía mi propia vida. No gasté dinero en ropa de lujo ni en automóviles llamativos. Preferí invertir en conocimiento, discreción y nuevas oportunidades profesionales. Comencé a colaborar como asesor externo para una empresa que competía directamente con la consultora donde trabajaba Isabel. Mi experiencia permitía detectar debilidades que otros pasaban por alto. No necesitaba exagerar ni inventar nada. Los propios datos hablaban por sí solos. Mientras ella compartía imágenes de viajes exclusivos y cenas elegantes, yo pasaba largas jornadas analizando información y cerrando, poco a poco, todas las salidas posibles. Un día recibí la llamada de su abogado. Isabel quería acelerar el divorcio porque planeaba mudarse a una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Fue la primera vez en semanas que sonreí. Acepté prácticamente todas sus condiciones económicas, sin presentar resistencia. Aquella facilidad debió despertar alguna sospecha, pero su orgullo interpretó mi actitud como una rendición absoluta. Pensó que finalmente había aceptado el papel que ella siempre quiso asignarme. Firmé toda la documentación sin discutir. Solo hice una última petición. Le pedí asistir a la gala benéfica organizada por la empresa donde trabajaba. Le expliqué que deseaba despedirme de algunas personas con las que había coincidido profesionalmente antes de cerrar definitivamente esa etapa de mi vida.
Aceptó enseguida. No fue un gesto amable. Simplemente quería ofrecerme como el ejemplo perfecto de alguien que, según ella, había quedado atrás. Creía que aquella noche representaría mi derrota definitiva frente a todas las personas cuya opinión tanto valoraba. Lo que desconocía era que varios días antes ya habían salido unos sobres completamente anónimos, dirigidos a 3 de sus principales clientas, y también a varios miembros del consejo directivo de la empresa. Dentro de cada uno había documentación detallada y pruebas difíciles de ignorar sobre numerosas irregularidades financieras. Todo estaba preparado. La paciencia nunca fue una virtud de Isabel. Precisamente esa impaciencia sería la causa de su mayor error. Mientras ella elegía vestidos y organizaba cada detalle para impresionar a los asistentes, yo realizaba una última revisión de toda la documentación. No buscaba provocar un escándalo inmediato. Mi objetivo era mucho más efectivo. Quería que su prestigio comenzara a desmoronarse lentamente desde dentro, hasta que ya no quedara nada de la imagen impecable que tanto esfuerzo había dedicado a construir. Siempre creí que el conocimiento termina imponiéndose sobre las apariencias, y estaba a punto de demostrarle que el hombre del que tanto se avergonzaba era precisamente quien mejor entendía el mundo en el que ella había decidido vivir. Finalmente llegó la noche de la gala. El salón rebosaba lujo por todos lados. Cada detalle parecía diseñado para impresionar, y muchos de los asistentes parecían medir el valor de una persona por el brillo de sus accesorios o por el prestigio de su apellido. Isabel se movía con absoluta naturalidad entre aquel ambiente. Llevaba un vestido exclusivo, sonreía con seguridad y disfrutaba de la atención constante de sus amigas. Cuando me vio entrar, caminó directamente hacia mí con una expresión llena de confianza. Sujetó mi brazo con firmeza, más por necesidad de controlar la situación que por cualquier gesto de cercanía, y en voz baja me dio una última advertencia. Me pidió que hablara lo menos posible, que evitara mencionar mi trabajo y que no hiciera referencia a nuestra historia. Según ella, bastaba con sonreír un rato y marcharme temprano. Después me condujo hasta el centro del grupo, donde se encontraba Patricia, la mujer más respetada de todo aquel círculo. Con una sonrisa cargada de superioridad, dijo: «Chicas, les presento a Diego. Está aquí solo para despedirse. Dentro de poco se marchará a otro lugar para comenzar una vida más acorde con sus posibilidades». Las mujeres que la rodeaban dirigieron la vista hacia mí con una mezcla de indiferencia y compasión. Ninguna parecía realmente interesada en conocer mi versión de la historia. Yo permanecí en silencio. Saqué discretamente el teléfono del bolsillo y comprobé la hora. Eran exactamente las 9 de la noche. Ese era el momento en que los correos programados comenzarían a llegar a cada uno de los destinatarios. Todo empezó con una simple notificación en el teléfono de Valeria. Un segundo después sonó otro dispositivo, luego otro más, y otro. Poco a poco el ambiente del salón cambió. Las conversaciones dejaron de girar alrededor de la celebración. El murmullo adquirió un tono completamente distinto. Ya no era el sonido de una gala elegante, sino el de varias personas intentando comprender al mismo tiempo lo que estaban leyendo. Observé cómo Valeria abría uno de los archivos adjuntos. Frente a ella apareció una detallada relación de movimientos financieros, acompañada por documentos, donde figuraban autorizaciones alteradas y operaciones que nunca debieron realizarse. Los registros mostraban con claridad cómo una importante cantidad de dinero perteneciente a su fundación había terminado desviándose hacia cuentas controladas por Natalia. Parte de esos recursos había servido para financiar precisamente el estilo de vida que aquella noche intentaba exhibir con orgullo. Valeria levantó lentamente la vista. La expresión amable con la que había comenzado la velada desapareció por completo. Primero miró a Natalia, después me observó a mí, y volvió nuevamente la mirada hacia quien, hasta hacía apenas unos minutos, consideraba una de sus personas de mayor confianza. Natalia todavía no comprendía lo que estaba ocurriendo. Siguió hablando como si nada hubiera cambiado, e incluso intentó hacer un comentario burlándose de mi carácter sencillo. Nadie respondió. Ni una sonrisa. Ni una sola risa. El silencio comenzó a extenderse por todo el salón. Entonces Valeria habló. Su voz fue firme y bastó una sola pregunta para detener por completo la conversación de todos los presentes. Quiso saber cómo era posible que una importante cantidad de dinero, relacionada con uno de los eventos benéficos, hubiera terminado reflejada en cuentas personales durante el mes anterior. El rostro de Natalia perdió el color de inmediato. Intentó reaccionar improvisando explicaciones. Habló de un posible error administrativo, de una confusión en los registros y, finalmente,
Trató de responsabilizarme asegurando que seguramente todo era consecuencia de una mala configuración del sistema que yo administraba años atrás. Era su último intento por escapar de la situación. Fue entonces cuando decidí intervenir. Lo hice con absoluta tranquilidad. No elevé la voz. Simplemente expliqué que aquello no era una equivocación. Era un rastro perfectamente documentado. Le recordé que los sistemas correctamente administrados conservan un historial de todo lo que ocurre y que, tarde o temprano, los datos terminan contando la verdadera historia. Saqué de mi portafolio una carpeta con copias impresas de la documentación y la coloqué frente a Valeria. Allí estaban todos los registros organizados cronológicamente. Durante mucho tiempo Natalia creyó que yo era demasiado insignificante para prestar atención a esos movimientos. Tal vez incluso pensó que jamás descubriría lo que estaba haciendo. Pero la realidad era otra. Durante años fui precisamente la persona que protegía toda la estructura que ella utilizaba. Y, a partir de ese momento, tendría que enfrentarse sola a las consecuencias de sus propias decisiones. El efecto fue inmediato. Las personas que apenas unos minutos antes la rodeaban comenzaron a tomar distancia casi de forma instintiva. La admiración desapareció, también la confianza. La vergüenza que durante tanto tiempo había intentado hacerme sentir quedó completamente eclipsada por las miradas de decepción que ahora recibía de quienes más deseaba impresionar. En aquel ambiente podían tolerarse muchos defectos, pero descubrir que alguien había traicionado la confianza de su propio círculo era algo que muy pocos estaban dispuestos a perdonar. Pocos minutos después, el personal de seguridad del club, que ya había sido informado discretamente por el equipo legal de Valeria, se acercó con absoluta discreción. No hubo discusiones, no hubo escenas escandalosas. Precisamente lo contrario. Todo ocurrió con un silencio que resultó mucho más contundente que cualquier grito. Natalia fue acompañada hacia la salida, mientras varios asistentes observaban la escena sin ocultar su sorpresa. Algunos incluso comenzaron a registrar el momento con sus teléfonos. Antes de abandonar el salón, volvió la vista hacia mí. En sus ojos ya no había superioridad, solo una mezcla de rabia, incredulidad y un miedo que nunca antes le había visto. En ese instante comprendió que no solo estaba perdiendo su matrimonio o su carrera profesional. Lo que realmente acababa de derrumbarse era la identidad que había dedicado tantos años a construir. Permanecí unos minutos más en el salón, observando cómo todo aquello que Adriana había construido alrededor de las apariencias comenzaba a desmoronarse delante de sus propios ojos. Poco después, Victoria se acercó hasta donde yo estaba. Con evidente incomodidad, me pidió disculpas por haber creído durante tanto tiempo la versión que Adriana contaba sobre mí. Me confesó que había formado una imagen completamente equivocada de mi carácter. Le respondí que no tenía nada que disculpar. Las mentiras solo funcionan mientras nadie descubre la verdad. Entonces me preguntó qué pensaba hacer ahora que el divorcio me dejaba prácticamente con lo mínimo para empezar de nuevo. Sonreí con tranquilidad, di un último sorbo a mi bebida y le respondí que aún conservaba lo más importante, mi integridad, mi experiencia y la capacidad de salir adelante por mis propios medios. Adriana, en cambio, seguía aferrándose a vestidos exclusivos y a una situación legal que ningún lujo podría resolver. Después de aquellas palabras, abandoné el lugar caminando despacio. Por primera vez en muchos años, sentía que el peso que había cargado durante tanto tiempo ya no estaba sobre mis hombros. Era ella quien ahora debía enfrentarse a las consecuencias de cada una de sus decisiones. Las investigaciones avanzaron con rapidez. Las pruebas eran demasiado claras para ignorarlas, y el proceso terminó desarrollándose sin margen para grandes discusiones. Lo más llamativo fue que varias de las mujeres que antes presumían de ser sus mejores amigas terminaron colaborando con las autoridades. No lo hicieron por principios ni por sentido de la justicia. Simplemente no estaban dispuestas a perdonar que alguien en quien habían confiado hubiera utilizado esa confianza para beneficiarse personalmente. Con el paso de los meses, Adriana perdió gran parte de aquello por lo que había sacrificado su matrimonio. Su prestigio desapareció, su carrera profesional quedó completamente dañada y la imagen que tanto había protegido dejó de existir. La última noticia que tuve sobre ella fue que vivía en una modesta habitación alquilada y trabajaba en un puesto administrativo donde nadie conocía su pasado ni le daba importancia a la ropa elegante que alguna vez utilizó para impresionar a los demás. La ironía era evidente. Terminó viviendo precisamente la vida sencilla y discreta que durante años había despreciado en mí. La diferencia era que esa tranquilidad solo puede disfrutarse cuando la conciencia está en paz. Yo seguí un camino completamente distinto.
nunca perseguí el estilo de vida que ella tanto deseaba. Preferí dedicar mi tiempo a construir una pequeña consultora especializada en resolver problemas complejos. Poco a poco comenzaron a llegar nuevos clientes, no gracias a influencias sociales ni a grandes apariencias, sino porque el trabajo hablaba por sí mismo. Con el tiempo comprendí que el prestigio auténtico siempre nace de la confianza que uno inspira, no de la imagen que intenta proyectar. Nunca sentí la necesidad de volver a casarme. Aprendí que compartir la vida con alguien que se avergüenza de quien realmente eres puede convertirse en una forma de soledad mucho más profunda que vivir completamente solo. Hoy camino por la calle sin preocuparme por el reloj que llevo o por la antigüedad de mi automóvil. Esas cosas dejaron de definir mi valor hace mucho tiempo. Sé perfectamente quién soy y también todo lo que fui capaz de superar. Cuando regreso a casa y cierro la puerta, el silencio ya no representa vacío. Representa tranquilidad, representa libertad. En ocasiones me pregunto si Adriana habrá comprendido finalmente que el prestigio basado únicamente en las apariencias desaparece con la misma rapidez con la que cambian las circunstancias. El carácter, en cambio, permanece incluso cuando ya no queda nada más. Ella decía necesitar a un hombre que estuviera a su altura. Lo que nunca entendió es que la verdadera grandeza no se mide por la posición social, el dinero o los objetos que alguien posee. Se mide por las decisiones que toma cuando nadie está observando. Terminó alejándose de mí porque decía sentir vergüenza. Y, al final, fue precisamente esa palabra la que terminó definiendo su propia historia. No siento satisfacción por todo lo que le ocurrió, pero tampoco guardo resentimiento. La vida, tarde o temprano, suele presentar las consecuencias de nuestras decisiones, y cuando ese momento llega, cada persona debe asumir el resultado de sus propios actos. Si esta historia te mantuvo atento de principio a fin, apóyala con un me gusta y comparte en los comentarios qué habrías hecho tú en una situación similar. Y si disfrutas este tipo de relatos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias.